Las cavernas perdidas de Ixalan. Capítulo 2. Wayta y Quint lideran la expedición del Imperio del Sol a las cavernas bajo Orazca. Malcolm, Calzones y la expedición de la coalición Azófar se acercan a la verdad de lo que sucedió en Bahía Rayo de Sol. Wayta. Habitación tras habitación, túnel tras túnel, Wayta siguió a la poeta guerrera y a su asistente Loxodon hacia las profundidades de la tierra. Ella y 19 de sus compañeros guerreros informaron a Inti y a Caparocti, oficiales imperiales enviados por el emperador para ayudar a Huatli en su misión. Todos estaban armados y listos para enfrentarse a cualquier enemigo que pudieran encontrar, pero hasta ahora su enemigo más peligroso era el polvo. Wayta se rascó la piel con cicatrices debajo del parche. La herida era un recordatorio tangible de lo que había perdido en la guerra contra los pirexianos. Cuando mintió sobre su edad para unirse a las filas de los defensores de Ixalan, el camino elegido le pareció muy claro y sencillo. Había ido a donde le decían, comido y dormido cuando le habían dicho, peleó cuando le dijeron. Después de la invasión, se alejó de las alguna vez reconfortantes junglas de su hogar, ahora llenas de los fantasmas de sus camaradas caídos. Pero no importaba lo lejos que navegara con la coalición Azófar. No importaba con qué frecuencia pisara las tablas de alto y seco, o raspara los percebes de los costados de los barcos. El sol triple la seguía, la vigilaba. La calentó cuando temblaba de viejos miedos. Poco a poco, la luz ahuyentó las peores sombras de su corazón. Había dejado a los piratas y había regresado al Imperio del Sol un año más vieja. Había oído hablar de esta expedición en Pachatupa y sabía que era precisamente el destino y la distracción que había estado buscando. Ahora aquí estaba ella, de nuevo vistiendo su vieja armadura, en la oscuridad, buscando los fantasmas de otras personas. Al menos el suyo permaneció en la superficie. Quint y Huatli examinaron otra pintura en otra habitación, iluminada por un globo fijado al pectoral de Huatli, que transportaba la luz del sol triple. Los dinosaurios de su manada pataleaban inquietos, e incluso Pantlaza, normalmente de buen comportamiento, trinaba y gruñía de disgusto. Wayta se compadeció. «Más signos de lucha», murmuró Huatli, pasando la mano por una hendidura que estropeaba la imagen, que representaba una batalla. «Y más de ese pigmento violeta rosado», dijo Quint. «¿Estás segura de que nunca lo has encontrado antes?» «Estoy segura», respondió Huatli. Una de la media docena de dinosaurios de la manada se encabritó. Wayta le envió un pensamiento tranquilizador mientras su avergonzado dueño tiraba de su arnés. Las luces que colgaban del cuero se balanceaban y proyectaban extrañas sombras. «Cuidado», dijo Inti. «No quiero romper más cerámica». «¿Cerámica?», preguntó Quint, agudizando el oído. Siguió el gesto de Inti y se arrodilló para rebuscar entre un montón de cerámicas rotas y otros objetos. Tomó algo con su trompa y se lo llevó a la lengua. Wayta se encogió. Hueso», dijo Quint solemnemente. «Ay, qué asqueroso», dijo Caparocti. «Huatli, ¿podemos continuar?» De mala gana, Huatli dejó el mural atrás. Siguieron adelante, bajando por túneles y caminando a través de oscuras y frías cavernas. En casi todos los lugares donde su camino se estrechaba, encontraron barricadas y cuerpos, algunos preparados para su descanso como los de la primera habitación, otros tirados donde cayeron, con las armas agarradas en dedos huesudos. Wayta intentó no perderse en los recuerdos de sus propias batallas, resbalones sobre sangre, camaradas gritando, el olor a magia, sudor y muerte. Se preguntó si el conflicto era inevitable, si la paz era transitoria y frágil como tanto hueso y arcilla. «Hola, ¿qué es esto?», dijo Quint. Él y Huatli se detuvieron de nuevo, y pronto Wayta vio que los había detenido. Esta cámara contenía un abismo lleno de niebla verde brillante. El techo tallado con glifos gigantes cuyo significado se le escapaba. Enormes bloques de piedra, cada uno con su propio glifo, se extendían a lo largo del abismo, como un puente. Los espacios entre las piedras dificultarían el cruce. Caparocti dejó caer una piedra en la niebla. Ningún sonido señaló su aterrizaje. «Eso es muy malo», señaló secamente Inti. Wayta estuvo de acuerdo. «El poema habla de esto», dijo Huatli, frunciendo el ceño, y recitó los versos. «Pasa a través de las brumas del tiempo, piedra tras piedra, pie y mano. Ojos agudos, corazón fuerte, respiración tranquila. Empezar de nuevo para llegar al final». Huatli pasó el dedo por un panel empotrado en la pared, que también tenía los mismos glifos. «Me pregunto qué significa esto».
Varios símbolos faltaban o estaban rotos, y pedazos de piedra cubrían el suelo. Wayta hizo rodar las palabras del acertijo por su lengua como si fueran carne especiada. No había estudiado las lenguas antiguas como lo había hecho Huatli. La guerrera le había robado esa posibilidad. Pero si esto fuera como la puerta... ¿Los glifos del puente coinciden con las palabras del poema?, preguntó Wayta. Huatli asintió. Como antes, no directamente. Hay sandalia y palma. Señaló cada piedra mientras hablaba, formándose un camino en la mente de Wayta. Y empezar de nuevo sugiere que el patrón se repite, añadió Quint. Bien hecho. Wayta dio un paso adelante. Déjame intentarlo, guerrera poeta. Huatli asintió y su expresión se suavizó. Buena suerte, Wayta. Wayta le entregó su mochila a otro guerrero. Se alejó del borde del abismo y rezó una rápida oración a Tilonayi, el sol ardiente, para pedirle fuerza. Corrió y saltó sobre la primera piedra. Permaneció firme debajo de sus botas. Ella exhaló aliviada y luego saltó al siguiente. Siguió adelante, uno tras otro, volviéndose más audaz a medida que el lado opuesto del abismo se acercaba. Su audacia la hizo descuidada y después de un aterrizaje incómodo tropezó con una piedra adyacente. Sin previo aviso, cayó en la niebla. Wayta saltó y agarró la piedra correcta antes de que la niebla se la tragara. Mientras se levantaba, las plataformas comenzaron a reorganizarse con un chirrido y casi perdió el control. Miró a su izquierda y vio su muerte en una piedra que corría hacia ella para derribarla o aplastarla. Unas manos fuertes la agarraron por los brazos y la levantaron. Caparocti la soltó una vez que estuvo a salvo y ella luchó por calmar los latidos de su corazón. Gracias, dijo Wayta. Ni lo menciones, respondió Caparocti. Terminemos con esto. Wayta asintió y se recompuso, procediendo con más cuidado. Juntos llegaron al final y encontraron un panel de glifos en la pared que coincidía con los que flotaban detrás de ellos y los rotos del otro lado. ¿Qué hará eso?, preguntó Caparocti. Creo... Wayta tocó los glifos en el orden mencionado en el poema, y brillaron brevemente. Las plataformas se deslizaron juntas, formando un puente sólido mucho más fácil de cruzar. Caparocti silbó e hizo un gesto para que el resto del grupo cruzara mientras Wayta se quedaba quieta. ¿Dónde serviste?, preguntó Caparocti con la mirada afilada como una espada. Tocatli, respondió Wayta. Cualquiera que sobreviviera ahí sería un activo valioso en la próxima guerra con la Legión del Anochecer, dijo él. Wayta miró respetuosamente por encima de su hombro. ¿Y estás seguro de que se acerca la guerra? Tan seguro como que el día sigue a la noche, respondió. Los colonizadores deben ser eliminados o nunca dejarán de intentar gobernarnos. El poder protege a nuestro imperio. Wayta volvió a pensar en los cuerpos con los que se habían cruzado en las cuevas y en los que llenaban sus sueños, preguntándose cuál podría ser el precio de esa fuerza. Malcolm decidió que los ascensores eran una forma especial de castigo creada solo para las sirenas. También lo eran las cuevas. Él y su tripulación estaban en el 10º, tal vez 11º ascensor, y sus faros y luces de hombro apenas atravesaban la oscuridad del cenote. Si bien podía usar fácilmente sus habilidades de radiestesia para encontrar minerales, encontrar personas desaparecidas estaba más allá del alcance de su magia. Cada vez que llegaban al final de un ascensor, buscaban una señal de los residentes del centro y encontraban un montón de huellas en el polvo de mineral que sugerían que muchas personas se movían en una dirección. Cada nivel tenía sus propios recortes y cuevas ramificadas excavadas en las paredes, y cada uno mostraba signos de que sus trabajadores se unían al éxodo masivo, cada vez más abajo. Su descenso se detuvo con una sacudida y un ruido sordo. Malcolm descendió y estiró sus alas, mirando a su alrededor. «No hay oro, no hay gemas», chilló Calzones. «Ya cállate», dijo Malcolm. «No necesitamos que nuestro enemigo sepa que venimos». Calzones agitó la cola y caminó hacia la entrada de un túnel. El siguiente ascensor los esperaba al otro lado del cenote. Malcolm estaba a punto de comenzar el largo proceso de instalar contrapesos y comprobar las líneas cuando Calzones volvió a chirriar. «¡Dije que te calles!», siseó Malcolm. Aún así corrió para ver qué era lo que entusiasmaba tanto a Calzones. Un rastro desordenado de herramientas parecía conducir a uno de los túneles en lugar de salir, aunque era difícil notar la diferencia. La forma en que cayeron las manijas, las marcas en el suelo. Más reveladoras fueron las marcas en las paredes y el suelo, como sangre, pero de color negro verdoso. El aire olía ligeramente a moho y podredumbre, lo que le revolvió el estómago a Malcolm. «Vamos», dijo Malcolm, haciendo un gesto a dos de su gente para que lo siguieran.
El resto de ustedes preparen ese ascensor. Ajustó la luz sobre su hombro y desenvainó su espada. Cuanto más se adentraba en el túnel, más fuerte se hacía el olor fétido. El hongo que brotaba de las paredes se volvió más espeso y prevalente. Su tenue brillo verdoso era demasiado brillante para ignorarlo. Era hermoso en cierto modo, pero le erizaba la carne y le erizaban las plumas. Al final del túnel se abría una caverna, con el techo incómodamente bajo y salpicado de estalactitas. Sus contrapartes estalagmitas se elevaron del suelo para encontrarse con ellos. Los hongos cubrían el techo como una gruesa alfombra y su brillo proyectaba sombras espeluznantes por la habitación. ¡Una señal!, susurró Calzones. Empujó algo con su espada, un montón de huesos despojados de carne y medio cubiertos de moho negro. «Esa no puede ser nuestra gente», murmuró Malcolm. «No había tenido tiempo suficiente para...» Se detuvo, pensando en el cadáver del pobre Lang, con hongos brotando de sus ojos y boca, descomponiéndose más rápido de lo que debería. «¡Jefe!», dijo uno de los piratas con urgencia, señalando. En las sombras del extremo opuesto de la caverna, algo se movió. Múltiples cosas. El otro pirata enfocó su linterna hacia esa zona. Con un silbido como el de una cucaracha, algo se tambaleó hacia un lado. Fuera de la luz, flanco moteado, escamas, crecimientos fúngicos que brotan de la carne cruda. Un destello de ojo en una cabeza más cráneo que piel. «¡Tenemos que irnos!», murmuró Malcolm. «¡Ya!». Un grito procedente de la izquierda de Malcolm se alejó hacia un túnel lateral, terminando abruptamente en un crujido húmedo. «¿Tormenta y mar? ¿Qué fue eso?», preguntó el primer pirata. Un rugido respondió, como el de un dinosaurio pero equivocado. Húmedo, como respiraba un marinero cuando acababan de sacarlo de la bebida. Como uno solo, los piratas apuntaron sus lámparas hacia el sonido. Sus latidos entrecortados eran fuertes para los sentidos de sirena de Malcolm. Un horror surgió del pasillo junto a ellos, el cadáver viviente de una rapaz, con la mitad del hocico podrido y el resto erizado de dientes y tentáculos de hongos que se ondulaban como anémonas. Más repugnante que Lang, porque al menos él estaba muerto. Nada tan deteriorado debería estar merodeando por ahí. Se movía con rigidez y torpeza, golpeando y raspando alternativamente el suelo de piedra con sus garras rotas. En su cuello revoloteaban branquias parecidas a hongos, siseando suaves y pálidas nubes de polvo. No, no era polvo. Esporas. «¡Cúbranse la boca!», gritó Malcolm, buscando a tientas el pañuelo alrededor de su cuello. «¡De vuelta al ascensor! ¡Rápido!». El ave rapaz saltó hacia el pirata más cercano, quien lo defendió con su machete. Su lámpara que se balanceaba salvajemente iluminó a más bestias que se escabullían fuera del túnel, con hebras de hongos adheridas a sus extremidades que parecían moverse como si fueran arrastradas por algún titiritero invisible. Sus cabezas giraron al unísono para mirar a Malcolm. Cualquier coraje que pudiera haber pretendido sentir se marchitaba bajo sus miradas muertas. Malcolm tomó a Calzones por el cuello del chaleco y se echó a correr. Vito. Un mosaico desconchado adornaba la pared y representaba una forma con alas de murciélago flotando sobre los sirvientes postrados. Aclazots, una señal más de que la peregrinación de Vito se desarrolló según la voluntad divina. Bartolomé estudió la imagen a discreta distancia, iluminado por el candelabro encantado atado a su cinturón. Vito no se hacía ilusiones sobre el director de la compañía de Bahía de la Reina, ni sobre su lealtad. Bartolomé sin duda esperaba encontrar riquezas en sus viajes para enviársela a la reina Miralda y a sus aduladores. Eran demasiado devotos de Santa Elenda y de las antiguas escrituras y de su propia codicia para abrazar las verdades reprimidas de Aclazots. Luego estaba la cartomante, Amalia Benavides Aguirre. Parecía estar mapeando cuidadosamente su progreso con su magia, pero a veces él la sorprendía sumida en silencios, mirando a la nada, moviendo los labios como si estuviera hablando. ¿Estaba ella también escuchando a Aclazots, llamándola? No. Vito había sido elegido para esta tarea, y solo él servía como instrumento de lo divino. Demostraría su valía trayendo a Aclazots a Alta Torrezón, poniendo fin a los tediosos debates teológicos que atormentaban a su pueblo. Abrazarían su fuerza vampírica y rechazarían la humildad mojigata y la moderación predicadas por Santa Elenda. Torrezón nunca más estaría encadenado, ni física ni espiritualmente. Acarició la portada del diario del venerable Tarrián. Aquí al menos había un espíritu afín. Si lo que decía el diario era cierto, no era de extrañar que la iglesia no quisiera que nadie lo supiera. «Hierofante», dijo Clavileño, interrumpiendo su ensoñación. «Hemos encontrado otra puerta». Como la primera,
Esta puerta también estaba precedida por un altar y ranuras similares en el suelo. Una vez más, Aclasotz pidió un sacrificio. Vito se sintió muy honrado de dárselo. Esta vez no llamó a Amalia para que lo ayudara. Era suave, como lo eran muchos entre la nobleza. La guerra había penetrado algunas de las capas de recubrimiento, pero no todas. Clavileño y otros soldados sujetaron al sirviente mientras Vito le cortaba el cuello y la sangre corría por el altar de obsidiana hacia la puerta. La brillante magia oscura abrió el portal, que se abrió pesadamente, raspando surcos en el suelo. Vito limpió su cuchillo mientras miraba adentro, poniéndose rígido por la sorpresa. Donde antes había encontrado túneles estrechos que conducían a lo más profundo de la tierra, ahora Vito se enfrentaba a un enorme desierto subterráneo. Una luz sobrenatural se filtraba desde los túneles en el techo. Pilares de piedra áspera y sumideros como remolinos alteraron la suave superficie del océano de arena. Un monumento derrumbado algo distinto de Aclasotz había sido derribado y parcialmente tragado por el borde distante de la caverna, como si incluso la tierra despreciara su blasfemia. Al otro lado del mar de arena, enormes pasillos, suavemente perforados como pozos de mina, conducían hacia arriba y hacia la derecha. «Envía un explorador», le dijo Vito a Clavileño. «Encuentra el túnel con señales de Aclasotz». El diario no había mencionado un lugar como este, pero Tarrián había estado fuera durante mucho tiempo. El cambio era inevitable. Clavileño pasó las órdenes a un explorador, que se acercó al borde de la arena, con lanza en mano. Dio media docena de pasos, usando su arma para mantener el equilibrio. Sin previo aviso, demasiado rápido para emitir sonido, desapareció. Un hoyuelo en la superficie marcaba el lugar donde había estado, pero no quedaba ninguna otra señal. ¿Son estas arenas movedizas?, preguntó uno de los soldados. He escuchado hablar de esto. No se supone que sea tan rápido, respondió Bartolomé. ¿Cómo podemos cruzar tanto? Vito no se dejó disuadir. Clavileño, dijo, compruébalo desde arriba. Encuentra lugares estables para vadear este mar traicionero. No consideró lo que podría pasar si no se encontraba ninguno. Serían encontrados. Tenía fe. Las piernas de Clavileño se disolvieron en humo mientras se elevaba en el aire. Voló de un lado a otro a través del desierto, lanzándose hacia abajo para probar diferentes áreas con su lanza, marcando terreno sólido, dibujando una gran X en cada lugar. Cuando regresó al lado de Vito, los soldados estaban bajando tablas de madera de las habitaciones por las que habían pasado. Puertas y restos de muebles y cualquier otra cosa lo suficientemente larga y ancha como para estar de pie. Formaron un puente improvisado hasta el primer lugar marcado por Clavileño, quien lo consideró lo suficientemente resistente como para soportar a varias personas. Vito abrió el camino, llevando la lanza del venerable Tarrián como estandarte. Detrás de él se escuchaban pasos cuidadosos y el inquieto relincho de los caballos. Tenía suficiente madera para llegar al primer terreno firme, pero los soldados al final de la columna tuvieron que traer la madera con ellos, moviéndola hacia arriba por la línea para colocarla al frente. El progreso era tedioso y la arena absorbía los bordes de su inestable camino, adhiriéndose a las botas y tiñendo el aire con el sabor y el olor de la sal. Algo se movía cerca. Vito lo fulminó con la mirada, sin estar seguro de lo que estaba viendo. 5 formas pálidas se deslizaron por la arena en un extraño movimiento deslizante. Piernas largas y delgadas, cuerpos de insecto estrechos y segmentados, brazos cruzados pegados al pecho, como un cruce entre una mantis y una araña. ¿Deberíamos?, comenzó Clavileño. Más rápido de lo que se pensaba, 2 de las arañas mantis se deslizaron hacia la columna de peregrinos. Sus brazos se extendieron, agarraron a un portero y a un prisionero, arrojándolos mientras gritaban y se agitaban. Con movimientos rápidos y eficientes, las criaturas usaban antebrazos afilados para desmembrar a sus presas, y sus mandíbulas metían los pedazos en fauces dentadas. Estalló el caos. Los caballos se encabritaron e intentaron escapar. Los humanos se acurrucaron juntos, mientras los vampiros se movían para moverse a sí mismos y a sus sirvientes. «¡Purifica estas abominaciones!», gritó Vito. «¡Por sangre y gloria!». Clavileño repitió el grito de batalla mientras blandía su lanza, lanzándose al aire, dejando un rastro de niebla negra donde antes habían estado sus piernas. Varios de sus soldados hicieron lo mismo y atacaron al enemigo más cercano como una unidad. 2 soldados flanqueando mientras uno volaba arriba para atacar por detrás. Vito admiró su brutal eficiencia mientras observaba al resto de los combatientes. Amalia murmuró un hechizo que Vito no reconoció, levantando su espada a la defensiva contra las criaturas. Uno de ellos se quedó congelado, aparentemente retenido por su magia. Bartolomé desplegó un látigo y arremetió, envolviéndolo alrededor del cuello del monstruo.
El encantamiento del látigo convirtió el extremo en una feroz hoja curva, que decapitó cuidadosamente a la araña mantis con un movimiento de muñeca. Vito tomó la lanza de Tarrián como si fuera un estandarte mientras su mirada volvía a los vampiros voladores, que desgarraban heridas abiertas en las arañas mantis con espada y lanza. Pronto los 4 fueron derrotados, hundiéndose en la arena, y ningún otro parecía acercarse. La victoria fue suya. ¿Cuántos perdimos?, le preguntó Vito a Bartolomé. Es difícil contar aquí, respondió Bartolomé. Quizá sea mejor hacerlo cuando lleguemos al otro lado. Vito asintió con la cabeza. Sigue moviéndote entonces, dijo. Su pueblo obedeció, e incluso algunos humanos se apresuraron a ayudar a aquellos que temblaban de miedo o pasaban a un reino interior que los dejaba con los ojos vacíos. Finalmente llegaron al otro extremo de la caverna, donde un camino sutilmente marcado con alas de murciélago talladas los atrajo hacia adelante. Bartolomé organizó a los porteadores y prisioneros, mientras Clavileño formaba en filas a sus soldados. Informaron que, además de los 2 capturados por los monstruos, habían caído a la arena un porteador, un soldado, 2 prisioneros y un caballo. Honramos su sacrificio, dijo solemnemente Vito, examinando a su gente. El derramamiento de sangre es inevitable para asegurar que se restablezca la gloria de Aclasotz. No flaqueen en sus convicciones, y su recompensa será inconmensurable. Pasó junto a Bartolomé al entrar en el nuevo túnel, y por un momento la expresión del director pasó a una cuidadosa neutralidad, a algo menos optimista. No importa, si Bartolomé intentara obstaculizar la misión, sería eliminado. Aclasotz se levantaría y los enemigos de Torrezón caerían. Quint. Explorar nuevos lugares nunca pasaría de moda. Quint estaba seguro. Ante él se extendía una caverna de muchos kilómetros de diámetro, de borde a borde llena de edificios de piedra y calles estrechas. Una ciudad, se maravilló Quint, construida en esta profunda caverna. Sonrió recordando una ciudad diferente bajo la tierra. Al menos no se había arriesgado a morir al encontrar esta. «Oh, peregrino», susurró Quint, «¿qué vagabundo te construyó?» La ciudad fue construida a partir de bloques de piedra cubiertos de hongo luminiscente, con sus superficies marcadas como un arrecife de coral. El brillo azul y verde de los extraños crecimientos era inquietantemente regular, casi matemático, como algunos de los complejos círculos mágicos rituales que Quint había estudiado en Sapientium. Más interesantes fueron las líneas de color rosa púrpura grabadas en la pirámide central de la ciudad, aparentemente del mismo pigmento que habían encontrado repetidamente desde esa primera habitación hace ya tanto tiempo. «¿Qué opinas?», le preguntó Guaita, señalando la ciudad con la barbilla. «Es increíble», respondió Quint. «Me recuerda a Santafar». Deseó que Asterion pudiera ver este lugar. Su antiguo mentor habría estado encantado. «Aquí no pruebes los huesos con la lengua, por favor», aconsejó Guaita. «No me gusta el aspecto de ese moho». Quint se sintió inclinado a estar de acuerdo. Continuaron hasta las profundidades de la ciudad. Inti y Caparocti enviaron guerreros en busca de armas o armaduras interesantes, mientras que Whatley y Quint continuaron examinando los glifos y pinturas que encontraron. Aquí también había más cuerpos, pero a diferencia de otras habitaciones, ninguno parecía haber recibido ritos funerarios. En cambio, esqueletos petrificados yacían donde habían caído, algunos con los brazos extendidos, otros acurrucados con las rodillas contra el pecho, todos desnudos hasta los huesos. Peores eran los que eran tragados por los crecimientos fúngicos, hongos que brotaban de sus orificios como ramos macabros. Un tenue resplandor rosado en la distancia atrajo la atención de Quint. Parpadeó y desapareció, y por un momento pensó que lo había imaginado. Luego volvió a suceder. Lo siguió pacientemente por las calles, vagamente consciente de que había dejado atrás a todos menos a Guaita. En el centro de una plaza, frente a una fuente seca, Quint finalmente encontró un montón de telas y cuentas, sorprendentemente bien conservadas. Examinó la tela, temiendo que se desmoronara bajo su tacto. En cambio, la magia emanaba de las gemas y los hilos hechos de ese omnipresente mineral de color rosa púrpura, una magia a la vez familiar y distinta. Extendió la tela con cuidado en el suelo. La alisó con su trompa y colocó las cuentas a su lado. De hecho, múltiples hilos de cuentas y nudos conectados. La tela estaba tejida en tonos púrpura, verde, azul y rojo sangre intenso. ¿Esto es un poncho?, preguntó Guaita. Bueno, tú lo sabrías mejor que yo, respondió Quint. Voy a probar un hechizo que puede responder a todas nuestras preguntas. Levantó las manos y comenzó a trazar los sellos de El Despertar.
Sus magias arqueománticas familiares, gracias al entrenamiento y el uso repetido. El hechizo alcanzó su punto máximo y el poncho brilló con una llama sin calor, mientras unas leves náuseas le revolvían el estómago. Entonces, de repente, el color de la llama cambió, haciendo brillar el rosa púrpura de las gemas y los hilos teñidos. El poncho se elevó, flotando en el aire. Un brillo turquesa desde el interior se fusionó en la forma de un anciano que llevaba la prenda y el cabello recogido sobre la cabeza. Miró a Quint y a Wayta con los ojos entrecerrados. ¿Quién eres?, preguntó la figura fantasmal. Quintorius Kant, respondió Quint. ¿Y usted quién es? Me llamo... El fantasma hizo una pausa, confundido. No lo sé. Se parece a mi abuelito, murmuró Wayta. El rostro del fantasma se iluminó con una sonrisa. Abuelo. Sí. Conozco ese nombre. Alguien me llamó así. Su sonrisa desapareció. Pero, ¿dónde está? Miró a su alrededor, como si viera lo que lo rodeaba por primera vez. Su boca se abrió y se cerró. Luego su mirada se fijó en la de Quint. Debo advertir a Oteclán de la infestación de micoides. Es demasiado tarde. Hay que cerrar la puerta. Sin decir una palabra más, el fantasma corrió hacia la ciudad infestada de hongos. ¿Oteclán? ¿Micoide? ¿Puerta? Quint reconoció una de esas palabras y era importante dado su destino. No dudó. A pesar de su estómago revuelto, se lanzó a correr para ver a dónde lo llevaría el fantasma. Malcolm. Malcolm había luchado contra los dinosaurios antes. Estos eran diferentes. Su espada atravesó el pecho cubierto de hongos. El acero se deslizó a través de la piel con inusual facilidad. La criatura no reaccionó, no retrocedió, no chilló de dolor. Simplemente intentó morderlo de nuevo. Se giró y corrió por el costado de una aguja rocosa, saltando entre varios otros antes de lanzarse hacia un espacio despejado en el suelo. A los demás miembros de la coalición no les iba mejor. Esquivaron entre las estalagmitas, evitando garras y dientes. Si la batalla durara mucho más, se cansarían y se volverían descuidados. Y luego... ¿Gran boom?, preguntó Calzones, poniéndose de pie para que él y Malcolm estuvieran espalda con espalda. Había abandonado sus desintegradores por un cuchillo en cada mano, y uno agarrado con la cola. «Aquí no», dijo Malcolm, mirando las puntas afiladas de las estalactitas. No quería correr el riesgo de ser empalado. Había algo más que podía hacer, aunque no estaba seguro de que funcionaría. Malcolm comenzó a cantar. Su voz impregnada de magia resonó inquietantemente en la caverna, como una canción de cuna olvidada hace mucho tiempo o una melodía medio recordada de un sueño placentero. Todos los que la oyeron, piratas y dinosaurios, se detuvieron a escuchar. Incluso Calzones dejó que sus cuchillos cayeran sin fuerzas a sus costados. Malcolm se abrió paso metódicamente entre el enemigo mientras cantaba, esperando que no pudieran atacar si estuvieran hechos pedazos. Pronto los dinosaurios quedaron reducidos a temblorosos montones de piezas. Dejó de cantar, caminó hacia un rincón de la caverna y vomitó sus 2 últimas comidas. «¡Ay, qué asco! Eso fue vil», murmuró. Pero al menos estaban vivos. Los otros piratas salieron de sus ensoñaciones, todavía aturdidos como si estuvieran ebrios. Calzones fue el primero en recuperarse por completo. Se quitó el sombrero para rascarse la cabeza, luego se lo volvió a poner y caminó hacia el lado de Malcolm. «Sin gemas, sin oro», dijo Calzones con tristeza. «Y no hay gente», dijo Malcolm. Escaneó a sus aliados en busca de heridas, haciendo una mueca ante las garras y las mordeduras visibles en los brazos desnudos o a través de la ropa rota. Los pantalones parecían estar bien, y él también había tenido suerte. «Volvamos con los demás», dijo Malcolm. «Seguridad en números. Luego nos limpiarán y vendarán antes de seguir adelante». Guió el camino de regreso a través del túnel iluminado por hongos hasta el cenote y los piratas terminando los preparativos para continuar descendiendo. Para su alivio, ahí no pasaba nada. «Ahora entonces», comenzó, volviendo hacia sus compañeros heridos. Se tragó lo que había estado a punto de decir, frunciendo el ceño. Sus heridas sangrientas no desaparecieron, sino que cambiaron. Marcas negras como costras habían reemplazado cortes y hendiduras, aunque ninguno de ellos había lanzado magia curativa ni usado pociones o cataplasmas. Lo más alarmante era que la oscuridad parecía extenderse en patrones de encaje, como círculos conectados por venas negras luminiscentes. «¿Están bien?», preguntó Malcolm.
Sí, me siento bien, dijeron cada uno, no del todo al unísono. Los ojos de Malcolm se entrecerraron. Esto no le gustó nada en lo absoluto. Podría dejarlos aquí o enviarlos de regreso, pero aún tenía que resolver el misterio de a dónde habían ido los residentes de Pueblo Bajo. Le vendrían bien las manos extras si se topaban con más de esos dinosaurios, o tal vez realmente estuvieran bien como decían. Tal vez estar bajo tierra estaba empezando a afectarle. Cuando esto terminara, tomaría un largo y agradable descanso en alguna playa soleada. La capitán Vance le debería esa cantidad, suponiendo que tuviera éxito. Malcolm caminó hacia el siguiente ascensor. Sus pasos eran incómodamente pesados para una criatura del aire. Las profundidades del cenote llamaban, frías e incómodas. Amalia. Este era el tercer marcador de piedra que encontraban desde que dejaron atrás el desierto. Más alta que Amalia, cubierta de glifos y rematada con una talla que recuerda a las fauces gruñendo de un gato gigante. ¿Era esto un monumento? ¿Una proclama? ¿O fue una advertencia? Un sonido siniestro aumentaba y disminuía a su alrededor. Resonaba en las paredes y luego disminuía hasta convertirse en un susurro. A Amalia le recordó el óleo sagrado vertido en una pila bautismal, pero a una escala insondeable. Su sangre fresca llenó más de su mapa de estos espacios subterráneos. Fue difícil trazar la topografía correctamente, dada la cantidad de niveles diferentes que había, ninguno uniforme. Entrecerró los ojos ante algunas de las nuevas líneas y colores. ¿Qué fue eso más adelante? ¿Fuego? Amalia recordó sus visiones y se estremeció. Tú no tienes frío, ¿verdad? Preguntó Bartolomé. Ella sacudió su cabeza. Si así fuera, pensó Amalia, no sería pronto. Precisamente en el lugar indicado por su mapa, encontraron la fuente del ruido misterioso. En una enorme caverna atravesada por puentes naturales arqueados, una atronadora caída de lava cayó en cascada por el costado de la pared, lo suficientemente brillante como para iluminar todo el espacio. En algunos de los afloramientos rocosos se alzaban edificios de piedra, mientras que otros habían sido tallados directamente en grandes estalactitas. No podía imaginar cómo alguien podía llegar hasta aquellos que no tenían la capacidad de volar. Como todas las zonas que habían encontrado, estas parecían desiertas, aunque en mejor estado. Quizás no tan desiertas. Alguien salió de un edificio cercano, perseguido por media docena de figuras más pequeñas. Corrió a través de uno de los puentes hacia los vampiros, empuñando extrañas espadas brillantes que dejaban un rastro de motas de luz. Su ropa era inusual, una túnica roja y blanca con media capa y lo que parecían ramas cubriendo la parte superior de su pecho. «Hola, discúlpenme», le gritó a la legión con un acento desconocido. «La ayuda sería muy apreciada». Sus perseguidores aparecieron a la vista, criaturas parecidas a trasgos, pero pálidas y sin cabello. Una de ellas arrojó una lanza al hombre, quien gritó con gracia y cortó el trozo de hueso afilado en 3 pedazos. Amalia dio un paso adelante y la mano cayó hacia su propia arma. Bartolomé la tomó del hombro reteniéndola. Vito los despidió a ambos con una mirada imperiosa, continuando por su camino original. Seguramente no tenía la intención de dejar a esta persona a su suerte. Incluso si él lo hiciera, ella no lo haría. Amalia recuperó su pluma encantada y desplegó el mapa de las cavernas, concentrándose en su ubicación actual. Su plumilla trazó la línea del puente que cruzó el hombre. Si no tenía cuidado, este hechizo podría matarlo. Murmuró el encantamiento y canalizó su voluntad en su instrumento, la punta brillando como una noche iluminada por las estrellas. Con un delicado rasguño de su pluma, Amalia cambió el mapa y cambió el mundo. El puente de piedra desapareció parcialmente. 2 de los pálidos trasgos cayeron gritando a través del repentino hueco bajo sus pies. Un tercero intentó y no pudo dejar de correr y lo siguió hasta el borde. Amalia había calculado mal lo suficiente como para que el hombre casi se cayera también. Aterrizó con la parte superior de su cuerpo principalmente sobre el afloramiento recién creado, y con esfuerzo se elevó del resto del camino. «Bien hecho», murmuró Bartolomé, sorprendiendo a Amalia. Ella le sonrió, aliviada de haber ayudado, hasta que vio la expresión molesta de Vito. Mientras intentaba descubrir cómo disculparse, el extraño hombre se acercó corriendo, respirando con dificultad. Ahora que estaba más cerca, notó que su piel estaba bronceada como la gente del Imperio del Sol. A diferencia de ellos, sin embargo, sus orejas terminaban en puntas delicadas. «Estoy en deuda contigo», dijo, inclinándose cortésmente. «¿Y quién es usted?», preguntó Vito con frialdad. «Soy Kellan», dijo el hombre.
No estoy seguro de qué hice para provocarlos, fueran lo que fueran, pero estoy muy feliz de que hayan venido. Sus espadas desaparecieron, dejándolo con empuñaduras que parecían ramitas elaboradamente tejidas. Las enganchó a su cinturón. ¿Y tú de dónde vienes?, preguntó Bartolomé. El Drain, respondió Kellan. Estaba... No importa, interrumpió Vito, mirando a Bartolomé. Él no es de nuestra incumbencia. Pero morirá si lo dejamos aquí, protestó Bartolomé. Estamos en una búsqueda sagrada y no podemos permitirnos distracciones. Amalia se aclaró la garganta. Asumiré la responsabilidad por él. Hemos perdido demasiados. Tal vez él nos pueda ayudar. Vito y Bartolomé la miraron en silencio, hasta que finalmente Vito enseñó los dientes. Informe inmediatamente cualquier cosa sospechosa, espetó Vito. Regresó a su lugar al frente de la expedición con su lanza levantada como un faro. Bartolomé se acercó al oído de Amalia. No vuelvas a desafiarlo abiertamente, susurró. Amalia asintió, sin atreverse a imaginar las consecuencias de ser percibida como enemiga de Vito. Gracias, le dijo Kellan a Amalia. Creo. Amalia sonrió, pálida, y buscó vendas en su mochila. Podía oler su sangre, extraña y potente, como vino especiado. ¿Puedes curar tus propias heridas?, preguntó ella. ¿O necesitas ayuda? Yo puedo hacerlo solo, respondió Kellan. ¿Sería de mala educación preguntar quiénes son todos ustedes? Te lo explicaré mientras nos movemos, dijo Amalia. Y sin embargo esa promesa le sabía a sangre rancia en la boca, porque no estaba segura de qué podía decirle a este extraño, no sin ponerlos a ambos en peligro en el proceso. Entraron en otro túnel. La luz y el rugido de la lava se desvanecieron detrás de ellos. La oscuridad era su propia terrible promesa.